Pues bienvenidos a este curso, Economía de Carne y Hueso, que presenta Caminos de la Libertad y la Sociedad Tomás de Mercado. Caminos de la Libertad es una fundación de Grupo Salinas que tiene como propósito el incentivar la discusión sobre las ideas de la libertad en el discurso público. Mientras que la Sociedad Tomás de Mercado es una institución que tiene por objeto el formar una nueva una nueva generación de defensores de la libertad mediante la propagación de las ideas de las libertades, de la sociedad libre y de la responsabilidad individual. Entonces, obviamente, existe un gran empalme entre estas dos instituciones, que es el promover los principios de la libertad y, por lo tanto, pues la buena economía, ¿no? La buena economía, el que ustedes como economistas, que son la mayoría, aprendan el Economic Way of Thinking, ¿no? Que de hecho se llama así la conferencia de hoy, aplicando la forma económica de pensar, para que pues de esa manera podamos conocer cómo funciona la economía y así ver por qué la libertad es fundamental cuando se trata de hablar de economía. Bien, entonces le agradezco a todos ustedes, muchachos, por acompañarnos y obviamente un agradecimiento especial al doctor Zeus Hernández por su colaboración con este curso. Realmente estamos muy agradecidos. Y bueno, agradecerle siempre a Caminos de la Libertad de parte de la Sociedad Tomás de Mercado por su ayuda incondicional y obviamente a Ricardo Muñoz, quien planeó y diseñó este curso casi from scratch. Entonces, bueno, sin más, les presento a nuestro ponente del día de hoy, Ricardo Arturo Muñoz Pérez, quien es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y quien fue ganador del concurso de conocimientos del 11º Simposio Nacional de Estudiantes de Economía, entre otras cosas, y que además de todo es miembro de la primera generación de la Sociedad Tomás de Mercado. Si ustedes quieren saber cómo pueden hacerse parte de la Sociedad Tomás de Mercado, www.tomasdemercado.org. Pronto se abrirá una convocatoria para un nuevo proceso formativo para estudiantes que quieran aprender un poco más sobre la buena economía y las ideas de la libertad. Entonces, sin más, Arturo, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Bueno, mi nombre es Ricardo Arturo y les voy a presentar estas clases en general. Es un taller, pero en sí mismo son clases y estoy seguro que muchos de ustedes tienen muchas dudas, muchas cuestiones, especialmente gente que todavía está en economía, porque yo cuando estuve en economía no entendía muy bien la forma económica de pensar. O sea, incluso si tuviera ese título, no me sentía como que con la capacidad para pensar por mí mismo. Entonces, con el tiempo me di cuenta de que había un problema entre... disculpen. Disculpe ya. Durante mucho tiempo me di cuenta de que debía haber una forma para solucionar ese problema. Y creo que este taller va a ser bueno para ustedes y espero que lo puedan disfrutar mucho como yo lo disfruté haciéndolo. Entonces, comencemos. A ver. Primero que nada, dentro de la economía siempre hay esta definición. Es de este economista, es de Inglaterra, se llama Lionel Robbins. Este economista da una definición muy común y muy especial porque en casi todos los libros de microeconomía se encuentra y que dice que la economía es la ciencia que analiza el comportamiento humano como relación entre fines dados y medios escasos que tienen usos alternativos. Esta definición va a ser muy importante porque siempre la van a ver, especialmente porque utiliza comportamiento, fines, medios y la palabra escaso. Y usos alternativos también con el paso del tiempo se van a dar cuenta de que cada vez que utilizamos un recurso, ese recurso puede haberse utilizado para diferentes fines. La pregunta es, ¿cuál es el fin más importante? Entonces, esta definición es vital. Tiene varios problemas, pero ahorita no los vamos a tratar en sí. La segunda definición de economía es dada por estos dos economistas de la Universidad de California de Los Ángeles. Estos economistas principalmente estudian mucho los conflictos que genera el que las cosas sean escasas. Si se dan cuenta, en la definición nos habla de un comportamiento competitivo y cooperativo. Hay rivalidad como cooperación entre los seres humanos. Entonces, como hay rivalidad y cooperación, hay conflictos de intereses. Y comúnmente esto nace porque
las cosas no satisfacen a todas las personas y no puede satisfacer a todas las personas. Ese es un problema. Entonces, Alshan y Allen estudian mucho esto. Les recomiendo bastante este libro si tienen tiempo para que puedan entender por qué Allen dan mucho énfasis en los conflictos de interés. Ahora, Paul Heine, que es de quien me inspiro a la hora de utilizar el título del taller, es que Paul Heine estudia mucho la forma económica de pensar y lo hace de una forma muy clara y muy sencilla. Básicamente, lo que él dice es que los científicos económicos, economistas científicos, perdón, buscan entender el orden que nace de la cooperación. Entonces, aquí el concepto clave de Paul Heine es interacciones humanas. Y comúnmente están descoordinadas, o sea, no hay alguien que esté vigilando cómo se van a coordinar o cómo van a cooperar las personas. Y cada persona busca sus intereses propios, pero ignorando los intereses de otras personas. Eso ya es otro tema incluso interesante porque ya hablamos de que nuestras interacciones y nuestras acciones personales pueden influir en otras personas. Entonces, para Heine, la economía es una teoría de la elección y también de las consecuencias no deseadas o consecuencias no intencionadas. La palabra consecuencias no intencionadas va a ser muy importante para entender todos los ejemplos de economía que ustedes vean en libros de micro, de macroeconomía, de cualquier cosa. Y de hecho aquí es donde entra lo divertido para el economista o para cualquiera que lea algo de economía. Ahora, este otro economista de España, Jesús Huerta de Soto, no le gusta mucho el concepto de teoría de la elección, el ser humano. Él no le gusta mucho estudiar solamente al individuo por sí solo, ¿no? Entonces, él dice que hay que agregarle otro concepto para que sea más complejo y más vivo y más orgánico. Entonces, lo que él dice es que más que una teoría de la elección, nada más, es una teoría de procesos de interacción social. Y aquí, este economista utiliza mucho el concepto de empresarialidad. Comúnmente el concepto de empresario se utiliza para gente que comanda empresas o firmas, pero este economista y muchos de sus alumnos dicen que la empresarialidad es algo natural a nosotros como seres humanos. Todos lo tienen, pero no todos tienen el mismo nivel de empresarialidad. Y eso depende de la cultura en la que vivas, eso depende de las instituciones en las que vivas, depende de muchas cuestiones. Pero lo importante es que somos empresarios, tenemos un corazón empresarial y que con ese corazón empresarial generamos procesos de interacción social. Ahora, Ludwig von Mises es un economista austriaco que estudia mucho la acción humana en sí misma. Creo que Ludwig von Mises logra darnos a entender que la economía es más espiritual de lo que parece. El hecho de que entrara el subjetivismo dentro de la economía hizo que la economía se volviera más humana. Antes la economía no era tan humana. Antes la economía se basaba exclusivamente en lo que hacían los empresarios y nada más. Por eso comúnmente cuando escuchamos palabras de maximizar ganancias o minimizar costos, es porque acarreamos ese pasado todavía como economistas. Los economistas clásicos, desde Adam Smith, David Ricardo, nunca trataron muy bien este tema dentro de la economía en sí misma. Adam Smith era filósofo y estudiaba el espíritu humano, pero como economista luego no lo trataba muchas veces. Entonces aquí Ludwig von Mises nos dice que los bienes, la riqueza, las mercancías, todo lo que está a nuestro alrededor, no significaría nada si no estuviera nuestra mente inmiscuida. O sea, sin la mente no existe economía. Sin conciencia, sin conducta humana, no existe. La riqueza por sí misma no son cosas materiales. Debe existir una mente para que esa cosa sea riqueza. Ahora bien, el problema económico son dos. Esto es algo importante porque muchos libros de economía no te dicen cuáles son los problemas económicos en sí mismos o te lo dicen de una manera muy densa. Entonces, aquí para simplificarlo, es uno, un problema de asignación. ¿Dónde vamos a buscar el punto óptimo de los bienes? ¿A qué lugares vamos a mandar los bienes? ¿Dónde es más importante? El segundo problema es de conocimiento. Ahora sí que buscamos coordinación. Ahora bien, ¿cuáles son las preguntas de estos problemas económicos? Bueno, el de asignación es maximizar o minimizar, que es el que siempre nos enseñan, que es cómo asignar eficientemente los recursos escasos con usos alternativos para fines diferentes, que compiten por esos recursos. Y aquí entran millones de personas, todos quieren algo.
y hay gente que compite por la misma cosa. ¿Cómo rayos lo vamos a asignar? Y en este punto hay incertidumbre y posible error. Entonces, no es tan sencillo solucionar este problema. El segundo problema es de conocimiento, que es de coordinación. Y aquí es cómo es posible que millones de personas puedan coordinarse para que caiga un plato de enchiladas en tu mesa, por ejemplo. ¿Cómo es que rayos se pudieron hacer esta gran coordinación? Y esto asumiendo que hay ignorancia. La gente es ignorante de lo que pasa con otras personas y de los recursos de otras personas y las capacidades de otras personas. Ahora bien, pero es tan importante esta pregunta, este problema económico, que dependemos literalmente de esto. O sea, nuestra vida depende de cómo, de entender por qué somos capaces de coordinarnos y saber la vida de los otros. Por eso muchas veces la economía se dice que es una especie de sociedad anónima, porque no conocemos todos. Pregúntate cuándo fue la última vez que compraste en el Oxxo y realmente sabías cuáles eran los problemas personales del que te atendió en el Oxxo. Ahora bien, palabras claves dentro de economía son escasez dentro del lado del problema asignativo. Escasez, acción en el margen, o sea, un pasito más, un pasito menos, coste de oportunidad, qué cosas sacrificamos para hacer al elegir una cosa. Esto solamente se aplica a un individuo, lo cual ya entra un sesgo por ahí. No hablamos tanto de interacciones. La especialización, qué tanto nuestra actividad personal nos genera cierta capacidad para generar más producto en el futuro, y incentivos y restricciones. Entonces el ser humano tiene un poco de libertad, pero al mismo tiempo lo restringe el mundo espiritual como el mundo material, ¿no? Tu cultura te limita, pero también te limita el clima, por ejemplo. Y de parte del conocimiento la coordinación es cómo se ajustan los planes. Hay información imperfecta e incompleta. Cómo se explica el milagro del mercado, cómo es que hay cosas donde deben haberlas, cómo se generan los procesos de mercado, cuáles son las causalidades, qué causó qué cosa llegó a tal, y se hace más complejo cuanto más se hace más grande la sociedad. ¿Qué instituciones hay? ¿Cuáles son las reglas de juego? ¿La gente respeta las reglas de juego o no las respeta? El sistema de precios, cómo funciona el sistema de precios, realmente es una gran herramienta para nuestra mente, realmente nos ayuda para mejorar nuestra calidad de vida. Y un concepto muy clave, órdenes espontáneos, que es la que comúnmente se le llama la mano invisible. Y la mano invisible es un buen concepto, nada más que la gente o algunos docentes no llegan a explicarla adecuadamente. Sencillamente un orden espontáneo es todo resultado social que es resultado de nuestras acciones, pero no es el diseño de nadie. No hubo nadie que diseñó eso, no hubo nadie que diseñó el mercado. De algún modo, todas nuestras acciones en conjunto hizo que se creara esa especie de orden. Entonces, este también es un gran misterio para muchos todavía. Ahora bien, the economic way of thinking, o la forma económica de pensar, ¿en qué consiste? Bueno, primero implica ponerse unos lentes. Toda ciencia, cualquiera, implica ponerse unos lentes. Y esos lentes implica abstraerse, implica cerrarse al mundo. Es como intentar solamente mirar una cosa y cerrar todo el espacio frontal de los ojos. Eso es abstraerse. Esto evidentemente hace que la economía sea una ciencia imperfecta, como todas hacen lo mismo. Entonces, por eso a veces la economía no puede explicar, por ejemplo, cuestiones del deber, cuestiones de la ética, cuestiones incluso más complicadas como de termodinámica con la ecología. A veces el economista debe aceptar que con unos lentes bien puestos puede llegar a explicar cosas muy importantes, pero siempre con humildad, porque abstraemos. Vemos unas cosas nada más, ¿no? Estudiamos la economía y vemos unas cosas nada más. Eso implica el modo económico de pensar. Ahora bien, ¿cuál es el presupuesto fundamental que siempre todo economista va a verlo de manera implícita o explícita? O sea, que algún profesor te lo haya enseñado y que digas, wow, esto es lo que puede explicar todo mi pensamiento o todo mi razonamiento. Y es esta definición que la explica muy bien Paulo Heine, el economista que les hablaba anteriormente de las consecuencias no intencionadas. Bueno, Paulo Heine dice que todo fenómeno social emerge de las acciones e interacciones de individuos
que están eligiendo en respuesta a los beneficios y costes adicionales esperados. Así como parece de simple este gran presupuesto, este presupuesto nos permite estudiar todo tipo de comportamientos humanos, desde burócratas, desde empresarios mala onda, desde empresarios buena onda, desde niños, desde diferencias de sexos. Puede explicar muchísimas cosas. Entonces, somos individuos y como individuos asumimos costes y beneficios que esperamos. Espero que este taller les ayude a ustedes a entender más la economía. A priori es lo que yo pienso que va a suceder, pero después de que pase, no lo sabré hasta que termine el taller. Pero ustedes también están asumiendo un coste y un beneficio, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de estudiar el taller? Tal vez aprender un nuevo concepto, tal vez aclarar una duda, o tal vez incluso, por ejemplo, hay gente que encuentra un beneficio marginal en debatir y hacer hincapié y tratar de pelear con alguna idea o con algún profesor o con alguna ideología o algún concepto o alguna investigación. Entonces todos asumimos esos beneficios y costos y los esperamos. Entonces esto es fundamental. Anótenlo si quieren porque esto va a ser constante en todo el taller. Ahora bien, ¿cuál es nuestro objeto de estudio como economistas? Y es todo tipo de lecciones y después ver sus consecuencias, efectos secundarios no anticipados. Entonces, en general, por eso el economista puede estudiar corrupción, puede estudiar mercados de asesinatos, puede estudiar mercados negros, puede estudiar mercados de abejas, puede estudiar mercados sexuales, ahí está OnlyFans, mercados de streaming, puede estudiar mucho tipo de lecciones. Ahora bien, la tríada de la acción humana. Estas tres cosas, con esos tres elementos ya pueden definir ustedes economía. O sea, es en cierto modo, ya con que tengan esos tres elementos, ustedes pueden crear su propia definición de economía. Ustedes pueden llegar a desarrollar por sí mismos qué implica la economía. Entonces, hablamos primero de acciones individuales, de seres humanos que están, se utiliza luego la palabra autista dentro de la literatura económica, economía autista, para referirnos a una economía donde solamente nos enfocamos en una persona. No toma en consideración otras. Y después están las interacciones, es cuando se vuelve más interesante la economía. Ya no solamente hay una persona, hay miles, millones, cientos, cualquier unidad. Y después de esas interacciones entre las personas que asumen costes y beneficios y que esperan mejorar su vida, generan consecuencias. Ahora bien, las consecuencias pueden ser buenas o malas. Ahí es donde entra lo interesante del economista. Y en conjunto, esto genera un proceso económico. Bueno, varios procesos económicos. Y aquí es donde entran las especialidades dentro de la economía. Hay unos que se meten nada más en términos monetarios, que es una materia muy compleja y muy difícil. Toda la cuestión monetaria es sumamente complicada. Otros se meten nada más en la cuestión empresarial, otros se meten en cuestión de género, etc. Hay muchísimas. Ahora bien, con acciones nos enfocamos principalmente al primer problema, que es el de asignación. Énfasis en la economización y sacrificios. Eso es sencillo. Individuos nada más. Las interacciones más individuos. Aquí nos enfocamos principalmente a la diversidad de planes y la cooperación y la rivalidad. Entonces aquí entra el problema de coordinación, que es el que hablábamos hace un momento. Después, consecuencias. Aquí hacemos énfasis en los efectos secundarios que pueden ser buenos o malos. Entonces aquí es donde queremos entender acertijos, tratar de resolverlos, ver cuáles son nuestras paradojas sociales, ver qué nos causa tanto daño, ¿no? Entonces, o qué nos causa tanto bienestar también. Ahora bien, dado acciones, interacciones y consecuencias, tenemos la escalera económica, que es sencillo, así es como se inicia dentro de economía. En el mainstream económico, empezamos desde la escasez, pasamos a las elecciones, después pasamos al sacrificio, después racionamos los bienes, los recursos y competimos por esos bienes. Ahora bien, empecemos, ¿no? La escasez económica tiene muchas definiciones, pero de manera sencilla es cuando enfrentamos
Una situación donde los bienes y servicios que queremos no son suficientes para satisfacer todos nuestros fines, ¿no? Aquí es una situación de que nuestros fines subjetivos son mucho más grandes que los bienes económicos disponibles en nuestra realidad. Aunque eso sí, los bienes económicos también pueden cambiar con el tiempo, ¿no? No es lo mismo un bien económico en la cultura maya, por ejemplo, la ropa, que la ropa en la actualidad. Es muy distinto, tenía una cultura distinta. Incluso la ropa tal vez no era tan valorada si suponemos que iban más encuerados en el sentido de, no sé, pecho, espalda y no llevaban tantas playeras. Entonces aquí empezamos. La escasez económica implica esto. Ahora bien, la escasez es algo objetivo. Siempre va a estar. Mientras existamos y tengamos una mente que perdure de manera lo más natural y que no haya tantos cambios tan abruptos de la mente o el cerebro, la escasez siempre va a ser algo objetivo, ¿no? Incluso si termináramos con la pobreza, no se terminaría la escasez. Gente millonaria, gente rica, tiene que asumir ciertos sacrificios, ¿no? Soy una persona millonaria, ¿qué hago? ¿Estoy con mi familia o me sigo metiendo en mi trabajo? ¿O dónde meto mis 2 millones de pesos? ¿Lo invierto en Bitcoin o lo invierto en acciones de Cemex o de Bimbo? No, todavía seguimos eligiendo a pesar de que tengamos muchísimo dinero o muchísimos bienes. Entonces, existió y seguirá existiendo. La pobreza cambia. El concepto de pobreza cambia todo el tiempo. El límite máximo o límite mínimo de la pobreza se determina de forma a veces muy arbitraria, teniendo en cuenta que los precios cambian, las culturas cambian, los hábitos cambian y las filosofías de vida cambian. Evidentemente la pobreza puede ser distinto en diferentes lugares, ¿no? Tal vez un budista no lo encontraría nada peligroso, tal vez un occidental europeo acostumbrado a su riqueza sí que vería terrible la vida de un budista. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ahora bien, la caja milagrosa. Incluso si existiera esta caja donde pudiéramos meter una cosa y salir muchas, o sea, infinitamente hablando, que metiéramos todos los recursos y salir infinitamente. No podríamos consumir todo al mismo tiempo. Entonces, aun si existiéramos en el mundo del Edén, no podríamos hacerlo. Tendríamos que elegir incluso descanso hoy o como esto o estoy con esta persona o ¿qué hago? ¿Me la paso escuchando todo el día música o me pongo a jugar Mario Bros? Entonces, aún si existiera esta oportunidad de vivir con todos los bienes, aún tenemos que sacrificar, aún tenemos que elegir. Ahora bien, elecciones y sacrificios. Vemos que desde la escasez ya hay una noción de que debemos sacrificar. Entonces, elegir implica sacrificar otros fines para alcanzar un fin, ¿no? Incluso por eso muchos dicen, cuidado con lo que deseas, porque supongamos que quieres ser una persona rica, no es sencillo. Tienes que sacrificar mucho. Tienes que sacrificar tiempo con tu familia, tienes que sacrificar paz, tienes que sacrificar oportunidades de ocio o pasar tiempo con amigos. Y eso es algo costoso. Entonces, no por eso todos pueden ser empresarios, no, incluso ser budista. ¿Qué implica? Tienes que sacrificar varios placeres, tienes que aprender a reducir tus deseos. Entonces, esta situación, todo ser humano tiene que lidiar con esto. Entonces, es un poco más de esto, un poco menos de esto. Quiero, por ejemplo, jugar videojuegos, pero sé que si no me pongo a estudiar, pues voy a reprobar, ¿no? Entonces tengo que decidir una hora de videojuegos tal vez ahorita y después otra hora en tal. Entonces siempre está esta situación, este intercambio de qué fin satisfacer y qué fin no satisfacer. Ahora bien, el tiempo y el dinero, yo siento que son los dos recursos más importantes en nuestra actualidad, tal vez en el futuro no. Estos dos recursos son escasos porque no pueden satisfacer todo al mismo tiempo. Entonces, tenemos, por ejemplo, que el tiempo podemos utilizarlo para ganar más dinero o para pasar tiempo en la playa o para ir a ver un concierto de Bad Bunny o ver videos de tu youtuber favorito. Y también el dinero tiene fines distintos. El dinero no se puedes gastar todo tu dinero para ir a un concierto de Bad Bunny, pero significa que no vas a poder ir, por ejemplo, a la playa. Eso se llama coste de oportunidad. ¿Qué oportunidades estás perdiendo con tus decisiones?
Ahora bien, aquí viene lo interesante. ¿Cómo racionamos entonces, no? ¿Cuáles son nuestras formas de racionar nuestros bienes escasos, nuestros recursos escasos? ¿Cómo racionamos nuestro tiempo y nuestro dinero? Hay una frase que dice que si no compites estás muertos, es una frase muy simplona, pero si estás vivo ahorita, estás participando dentro de una especie de competencia, aunque no te des cuenta, porque hay diferentes niveles de competencia. Hay uno que es la violencia. Irónicamente, en un inicio uno puede decir la violencia es mala, pero en la historia vemos que la violencia se ha aplaudido. La violencia se ha visto como un modo de competir y asignar recursos de manera muy positiva. Hay gente que sigue amando a Alejandro Magno, a Napoleón Bonaparte. Hay gente que sigue admirando a diferentes guerrilleros como Emiliano Zapata, Pancho Villa e incluso Che Guevara, etc. Entonces la violencia es un modo para asignar recursos escasos. Ahora bien, poder político. También, este es más conocido, este no hay tanto problema. Aquí sí hay más grupos de interés, hay más interacción y es más útil. Pero de igual modo, aquí hay otra forma para conseguir bienes y servicios. Hay gente que solamente se dedica incluso para hacer huelga. Eso es una especie de fuerza y competencia por recursos. Ahora, discriminación por autoridades también, una universidad, ¿no? Como en el caso de la Universidad Autónoma de Hidalgo, ¿no? Hay ciertos espacios. Ahora bien, inevitablemente alguien debe discriminar. Y aquí la palabra discriminar no tiene ese correlato negativo emocionalmente hablando, sino que es sencillamente que debemos decidir a quién le damos y a quién no le damos, ¿no? Entonces debe haber una forma para discriminar desde el punto de vista de una autoridad. Ahora, el primero se lo queda. Por ejemplo, el concierto de Bad Bunny pasó una situación que mucha gente quería los boletos, pero tenían que hacer fila. Y había gente que estaba dispuesta a quedarse días esperando afuera de, de la venta de tickets. Entonces, incluso si el precio de las bolsas, digo, de los boletos, perdón, fuera cero, aún la gente debe sacrificar. Por ejemplo, en este caso, ¿qué sacrificas? Tu tiempo. Tu tiempo para comprarte un ticket. Entonces, un precio cero no significa que sea gratis. O sea, siempre hay algo que estás sacrificando. Incluso cuando descargas cosas gratis por internet, también. O sea, te pueden estar robando información secretamente de algún lado, no sé, de Rusia. Un malware te está ahí, ¿no? Entonces, incluso todos tenemos, por ejemplo, la situación de que hemos desbloqueado de manera falsificable, por ejemplo, el Microsoft Word o el PowerPoint. Sí, no pagas nada, pero el costo ahí sigue. No sabes cuándo te pueden robar tu información. Ahora, otro es al que se lo merece o lo necesita, que es principalmente de gente muy humanitaria y está bien. Ahora, la cosa aquí es que la gente encuentra siempre formas muy inteligentes para racionalizar sus necesidades. O sea, la gente siempre es capaz de poder ejecutar el discurso más bello para poder justificar por qué a él deberían de darle los recursos. Entonces aquí ya hay cierto problemilla. Y el último modo de asignar recursos de manera competitiva, este es hasta ahora el más eficiente o el más incluso ético, pero no nos vamos a meter tanto ahí. Y es competir, una cooperación competitiva. Entonces, cooperamos, estamos dispuestos a intercambiar. Hay rivalidad, competimos. Bueno, porque hay gente que quiere comprar a menor precio y hay gente que quiere a vender a mayor precio. Entonces, por ejemplo, aquí, este chico va a hacer un elote, pero no te lo va a hacer si tú no le das los mejores términos. Ya sea en términos de dinero, términos de tiempo, incluso si le caes bien o le caes mal, incluso hay, ¿no? Entonces, competimos por intercambios. ¿Y qué implica un intercambio? Implica un intercambio de derechos sobre bienes y servicios, ¿no? Y además nos coordinamos para crear riqueza. Entonces, curiosamente, esto es lo que pasa en el mercado, aunque no lo vemos. Cooperamos de manera voluntaria y esto hace que la riqueza incremente, aunque no nos demos cuenta, o nuestra satisfacción pueda mejorar. Ahora, otro concepto, la eficiencia.
aquí es muy importante entender que no es producir por producir, ¿no? Hay cierta restricción. Entonces debemos hacer el menor sacrificio o no salir tan mal de nuestras elecciones. Entonces siempre intentamos buscar situaciones donde nuestro beneficio marginal sea más alto que nuestro coste marginal. Entonces, por ejemplo, un refrigerador que ahorra, ¿no? Usa menos electricidad, pero eso no significa que sea más eficiente, ¿eh? Porque hacer un refrigerador que sea más ecológico, por así decirlo, implica costes, ¿no? Entonces, los empresarios, por ejemplo, deben de pensar, bien, nos ahorramos un dinero en construir este refrigerador o realmente asumimos el coste. Si es beneficioso. Ahora, lo que no es la eficiencia, es maximización incondicional, sin restringida, o sea, eh, como si fuera carpe diem, YOLO, absoluto, toda tu vida. Este, por ejemplo, crear casas sin más, ¿no? Porque creemos que es lo más importante. ¿Pero a costa de qué? Pues de que nos podamos morir, ¿no? De hambre. O crear un mundo sin contaminación, que es algo imposible. Incluso si nosotros no existiéramos, otros animales lo estarían haciendo inconscientemente. Por ejemplo, crear una ciudad sin polución implica tener que eliminar todas nuestras actividades en general, ¿no? Como por ejemplo ver este taller implica un cierto gasto de electricidad y energía, y eso puede generar cierta contaminación. Entonces, las medidas absolutas son muy peligrosas, hasta cierto punto. Desde el punto de vista político es muy peligroso pensar de esta forma. Ahora, ¿la eficiencia es deseable? Pues depende, porque al inicio habíamos dicho que hay un conflicto de intereses. Entonces hay gente que quiere un aire limpio, pero a costa de que otros manejen menos. Y hay gente que quiere manejar un auto, pero a costa de que haya un menor aire limpio. Entonces, ¿cómo rayos solucionamos esto? Este es el tema de la economía. ¿Cómo rayos solucionamos esta situación? ¿Cómo logramos que congenien los diferentes fines de las diferentes personas en el mundo? Y aquí, de manera gráfica, esto es una forma de ver la eficiencia. O sea, en el eje vertical están los automóviles y en el eje horizontal está el trigo. Entonces, si nos damos cuenta, eh, por ejemplo, aquí está el punto máximo y aquí está el punto máximo de los dos bienes, ¿no? Entonces, conforme se va reduciendo la cantidad de automóviles, tenemos más capacidad de tener, por ejemplo, trigo. Y así podemos movernos en toda esta línea de aquí. Toda esta línea podemos movernos, es eficiente. Y si estamos aquí adentro, por ejemplo, significa que, por ejemplo, automóviles aquí y trigo aquí. Podemos aumentar más automóviles sin sacrificar tanto trigo. O podemos aumentar más el trigo sin sacrificar tantos automóviles. Obviamente, el problema es cómo rayos logramos esto en conjunto con millones de personas. Entonces, no es tan sencillo como parece. Tal vez en la familia sea muy adecuado, ¿no? En familia es más sencillo administrar los recursos que hay, pero en una sociedad compleja no lo es tanto. Ahora bien, hay 7 conceptos clave para pensar como economista. Después de haber visto esta situación de la escasez, de nuestras elecciones, nuestros sacrificios, cómo asignamos los recursos, cómo competimos. Ahora sí vamos a pensar como economista. Uno de los primeros conceptos es que el uso de un recurso escaso es costoso. Así que la toma de decisiones implica siempre un sacrificio. Siempre. Y el costo de oportunidad, comúnmente, es aquel fin que sacrificas, aquel fin más importante que sacrificas, ¿no? Por ejemplo, en este cómic, en este pequeño cómic, vemos que la chica básicamente, su costo de oportunidad era que ese espacio, en vez de utilizarlo para construir una nueva farmacia, la chica, su costo de oportunidad más alto era una tienda de zapatos. Ahora, otro ejemplo de costo de oportunidad monetario, no monetario. Disculpen, no sé si creo que hay ruido, hay ruido de fondo, no sé, alguien tiene prendido su micrófono y como que interrumpe el ruido. Bueno, bueno, el dilema del héroe
es una especie de costo de oportunidad. Aquí. Perdón, Arturo, la interrupción es Beiri Ordaz quien tiene ahora la silenciamos. Ok, sí, 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 vale, vale. Vale, muchas gracias. Sí. El dilema del héroe es una forma de costo de oportunidad. Sacrificamos una cantidad deseable de atributos por otros. Y aquí casi siempre es en el margen, nunca es en términos absolutos. De hecho, la peor forma de pensar como economista es pensar en términos absolutos. Eso que se lo dejen a los dramas y a las telenovelas y La Rosa de Guadalupe. Ahora, la vida común no trata de todo o nada. Eso muy pocas ocasiones. Pero como digo, casi siempre es en ficción. Ahora bien, aquí hay una especie de sacrificio de integridad, por ejemplo, ¿no? Para incrementar, por ejemplo, ingresos, seguridad, popularidad, poder. Ahora bien, intenten imaginar, por ejemplo, un mundo donde nadie haga mentiras blancas, ¿no? Si alguien te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y el otro dice, no, estoy mal, me caes mal, eres una mala persona, no me hables. Esa es una forma de verlo absoluto. Hay gente que lo hace, pero es porque su beneficio marginal de hacerlo es muy alto. Entonces, no tiene tanto problema. O, por ejemplo, Spider-Man, que es un ejemplo muy precioso, especialmente Spider-Man 2. Eh, Peter Parker, pues, está en una situación muy conflictiva con él mismo. Incluso en una parte de la película, él literal deja de ser Spider-Man. Y curiosamente, su vida mejora. La vida de Spider-Man, cuando se quita el traje y dice, ya no quiero salvar al mundo, su vida mejora, obtiene amigos, los profesores le dicen que es un mejor alumno, pero curiosamente cuando sale en una calle y ve a un tipo siendo asaltado, le entra la culpa. Entonces se da cuenta de que tal vez no valía el sacrificio. Le entra pena, le entra ansiedad, le entra angustia. Entonces se da cuenta de que el dilema del héroe, pues es ese. ¿Qué tanto estás dispuesto tú como héroe a sacrificar cosas buenas para beneficiar a la de otras personas? Entonces, Spider-Man 2 sí es un gran ejemplo del dilema del costo de oportunidad. Ahora bien, segundo concepto, los individuos se eligen intencionalmente, ¿no? Entonces, todos, de algún modo, inconsciente o conscientemente, siempre queremos sacar lo mejor de nuestros recursos, ya sea que tengas recursos bajos o recursos muy altos. Entonces, la gente toma elecciones según sus fines subjetivos. Cada quien tiene diferencias. La escala valorativa es muy diferente. Entonces, siempre vas a encontrar diferentes mundos, por así decirlo. Cada mente es un mundo, entonces vas a conocer mucha gente muy interesante y que va a tener diferentes formas de elegir intencionalmente. Ahora bien, si dos bienes tienen el mismo costo de oportunidad, o sea, que implican el mismo sacrificio, se elige el de mayor valor personal. Por ejemplo, comer carne o comer pollo para mí tiene un mismo costo de oportunidad, pero me gusta más el pollo, entonces lo elijo. Ahora, si dos bienes tienen el mismo valor personal, pero elijo el de menor costo de oportunidad personal, por ejemplo, al revés. Para mí, el pollo y la carne de res tienen el mismo valor personal, pero me doy cuenta de que si compro pollo voy a sacrificar menos de otros bienes, entonces elijo pollo. Ahora, aquí va a ser muy importante. La jerarquía de valores es vital. Aquí, básicamente, nos encontramos que empiezan a aumentar los garrafones, ¿no? Hasta llegar a Rotoplas. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos un garrafón, el primer garrafón lo vamos a poner a nuestro fin más importante, que es tomar agua. Esta es mi escala valorativa hipotética mía. No sé cómo ustedes lo ven. Pero y el segundo garrafón va a ser para hacer comida, por ejemplo. El tercero para bañarte, que es un fin menos importante. El cuarto para limpiar la casa, que es un fin aún menos importante. El quinto para regar plantas, también es un fin menos importante. El sexto para jugar con burbujas de agua. Y el séptimo, que ya es la locura, por ejemplo, ya es un fin mucho menos importante, que es por ejemplo aquí, ¿no? Que estos universitarios hicieron aguas locas con Rotoplas. Entonces, si se dan cuenta, cuanto más aumenta nuestra cantidad de bienes a nuestra disposición, cada bien extra satisface fines o necesidades menos importantes. Esto se llama la ley de la utilidad marginal decreciente. Se ve mucho en economía. Lastimosamente, en economía se ve esta ley como si fuera psicológica. O sea, siempre está el ejemplo de que tomas un vaso de agua y después otro vaso de agua y otro y otro y otro y otro, hasta que ya te sientes satisfecho y ya no tomas otro vaso de agua. Esa es una versión
mala de esta ley, porque ahí nada más estamos hablando de una necesidad, que es la sed. Pero aquí en este ejemplo les muestro que hay más necesidades. Entonces, en el ejemplo psicológico de tomar agua hasta que incluso te puedes morir si sigues tomando agua, es un mal ejemplo para entender realmente cómo nuestra utilidad marginal va reduciéndose conforme tenemos más bienes. E incluso, esto es la ley de la utilidad marginal decreciente, pero subjetiva. Nuestra subjetividad es muy importante aquí. Esta escala de valores que ven aquí puede ser otra. Puede ser una completamente distinta. Incluso para alguien, no sé dónde habrá una persona, pero tal vez para alguien el primer garrafón que tiene y el único garrafón que tiene tal vez no lo lleve para tomar agua, ¿no? Incluso si una persona es suicida, por ejemplo, y dice, pues yo la verdad, mi único fin en esta situación es bañarme, disfrutar mi último baño, y ya no lo toma. Y ese es su fin más importante. Entonces, esto es muy importante. Esto casi en todos los bienes económicos está. Conforme aumenta la cantidad de un bien económico, cada unidad extra satisface fines menos importantes. Ahora bien, el tercero, los incentivos importan. Este lo vamos a ver mucho en los ejemplos económicos. Entonces, influimos en las personas y cambiamos sus incentivos, tanto monetarios como no monetarios. Y aquí, pues la gente tiene pues motivos humanitarios, buenos o muy egoístas. ¿No? Hay gente que sencillamente no le importa el bienestar de otra persona y está bien, allá ellos. Pero también hay personas que sí tienen diferentes fines. Ahora, los individuos toman decisiones en el margen, que es el ejemplo que hablaba sobre el sacrificio. Supongamos que tienes un novio o una novia que te dice, vale, soy yo o tu escuela. ¿Qué respondes? Obviamente no puedes decir que la escuela, porque significa que esa persona se va a enojar más contigo y te va a regañar, oye, no me quieres, yo también soy importante. La forma más adecuada de responder a eso es decirle que por ahora una hora de estudio es más importante que pasar una hora con esa persona, con esa pareja. Entonces, en el margen siempre el ser humano actúa. Entonces, no es de un todo o nada, no es de soy yo o es tu familia, o soy yo o es tu trabajo, o soy yo o son tus hobbies. Entonces, también ahí podrían responder de forma un poco más sencilla, si es que tienen pareja y les hacen estas preguntas un poco tóxicas, pero económicamente se puede responder fácilmente. Ahora bien, informarnos cuesta y no siempre es bueno. Entonces, hay un límite. La gente dice, tienes que informarte todo el tiempo, pero no. De hecho, puede llegar a ser malo. Eh, la gente permite cierto azar en su vida y está bien. En los juegos en general, por ejemplo, hay azar. Entonces, hay gente que incluso disfruta el azar. De hecho, del azar nace la esperanza. Sin azar, la esperanza no tendría mucho sentido. Ahora bien, existe riesgo moral también. Por ejemplo, aquí pongo la situación donde te van a hacer una cirugía, pero tienes mucha información de que tu médico no le fue muy bien estas últimas dos cirugías. ¿Qué haces? ¿Vas con el mismo o cambias de cirujano? ¿Te informas más o te informas menos? ¿O dejas a lo que Dios quiera, como dicen? 6. Esta es muy importante. Ten cuidado con lo que deseas. Hay efectos secundarios. Y esto también es una frase de un más o menos economista llamado Federico Bastiat, que dice que un buen economista siempre ve más allá, no se queda con las consecuencias inmediatas de nuestras acciones o acciones políticas. Siempre consideramos, los buenos economistas siempre consideran los efectos secundarios, se van más allá, quieren razonar más, quieren explicar hasta el último recóndito de la causa y efecto. Y eso todo lo podemos hacer, pero hay unos que tienen más flojera, hay unos que dicen que no vale mucho la pena a veces no vale, a veces se puede ser muy teórico y a veces puede generar cierta falta de realismo. Entonces, igual uno tiene que economizar su tiempo. ¿Sigo razonando sobre el tema o no? Entonces, aquí también hacemos una situación de sacrificio o elegir entre ser más razonables o ser menos razonables. Ahora, nuestras acciones, pues, cambian incentivos de otras personas y esas otras personas cambian los incentivos de otras. Y así se hace toda un teléfono
descompuesto o bien compuesto. Y así surgen acciones imprevistas. Aquí, por ejemplo, en el cómic vemos que la niña pues les da a los chicos enfermos M&M's. Evidentemente va a haber muchos enfermos, ¿no? Porque pues me van a dar M&M's, pues voy a decir que estoy enfermo para que me den ese pequeño incentivo. Ahora, este es el séptimo y el último, pero creo que es el más importante porque es lo que revoluciona la economía. O sea, en serio, si ustedes llegaran a ver un poco historia del pensamiento económico, el concepto de la subjetividad cambió todo. O sea, antes los economistas sí eran materialistas, punto. Sí eran bastante materialistas, no les importaba mucho estudiar el razonamiento subjetivo de las personas, no les importaba mucho estudiar las escalas valorativas de las personas, la cultura, las instituciones sí, pero la cultura luego no. Entonces, curiosamente, con la subjetividad se puede explicar el intercambio, la riqueza, el valor agregado. O sea, sin la subjetividad del ser humano es muy complicado llegar a explicar estos conceptos, especialmente porque si queremos verlo de manera muy objetiva todo, o sea, muy materialística, muy a la ciencia de la física, a veces pareciera ser que pues, el ser humano no importa mucho, ¿no? A veces es que no, todo está fundado en materia, entonces no importa mucho el ser humano, pero sí, o sea, la economía cambió eso completamente. Y también nos enseña a ser más humildes respecto a diferentes cosas, a diferentes proyectos de vida, ¿no? Un economista cuando estudia a alguien o un caso en concreto, no va a decir, eso está mal, eso está bien, eso es felicidad, eso es tristeza, eso es alegría. No. De hecho, un economista, ese es como su deber hasta cierto punto ético, como profesional, de que si va a estudiar un cierto bien económico, debe hacerlo de la forma menos juzgona. Por ejemplo, una cultura budista. La cultura budista no necesita todos esos pi per cápita, no necesita conocer de stock de dinero, no le interesa tal vez la inflación. Él vive, intenta vivir para alcanzar el nirvana. Un economista puede estudiar una sociedad de budistas, puede entender y comprender qué cosas está sacrificando el budista, qué cosas lo hacen cambiar su comportamiento. Y también un economista puede decir, bueno, voy a estudiar la economía occidental donde todos están obsesionados con el dinero. También se puede. También podemos estudiar diferentes proyectos de vida o estudiar comunidades nada más. También se puede. Entonces, un economista desde el punto de vista subjetivo puede lidiar con diferentes tipos de filosofías de la vida. Ahora bien, aquí, por ejemplo, pongo dos hombres de palo. Cada uno tiene un bien en particular. El muñequito A tiene un libro de ingeniería, por ejemplo, o un libro muy viejo, pero muy valioso, y el otro tiene una pintura de Van Gogh. Y supongamos que el muñequito A no le importa, no le genera nada de valor ese libro, mientras que el muñequito B lo valora muchísimo, ¿no? Es un coleccionista de libros viejos. Pero, y el muñequito B no le interesa realmente la pintura. Esta pintura tal vez se lo heredó a algún viejo familiar, pero él lo tiene arrumbado, no le interesa, no es alguien con ese tacto. Entonces, curiosamente, los dos subjetivamente tienen diferentes valoraciones. Si se dan cuenta, la pintura de Van Gogh o el libro viejo no tienen valor en sí mismos si no está el ser humano en miscuido. Entonces, en esa situación, los dos podrían generar riqueza. Riqueza personal. Pueden encontrarse e intercambiar el bien. Por así decirlo, el muñequito A, su libro es su input, es su insumo. Y su producto es obtener la pintura. Entonces, el intercambio es uno de los métodos tecnológicos más viejos, pero más importantes para que el ser humano haya mejorado su calidad de vida. Y también puede entrar un muñequito C, que tal vez sea bueno siendo intermediario y le gusta encontrar cosas que para los dueños no valen nada y lo compra y dice, esta cosa es muy valorada en otro lado y me lo llevo. Y así pasa, intermediarios hay de todo tipo. Entonces, así es, de algún modo así es como intenta iniciar la riqueza subjetiva de las personas. Buscar mejorar su vida con los intercambios que mutuamente los beneficien. Aquí los dos ganaron. Incluso si uno puede decir, no, es que la pintura de Van Gogh era más importante,
le mintieron. No, si una persona lo valora como menos, pues así es. Es como, por ejemplo, lo del oro y los espejos en México y los españoles. Dicen, no, es que el mexicano, qué tonto, dio oro y por espejos. Pero es que los mexicanos no tenían espejos, tal vez. Los valoraban más, tal vez tenían mucho oro y lo valoraban menos. Entonces, subjetivamente hablando, el mexicano en esos tiempos, cuando les dieron espejos, mejoró subjetivamente su calidad de vida. Mientras que los españoles dijeron, bueno, es que el oro acá en Europa es muy importante, entonces traigan para acá. Entonces, no es tan absoluto esto. No es que el oro siempre va a ser valorado, o incluso, ¿no? Las amistades siempre son valoradas en todo el tiempo, ¿no? Hay amistades que te pueden hacer daño. Entonces, eh, todo depende de la persona y de las personas. Ahora bien, empezamos ya con una cuestión un poquito más técnica, pero igual ya para que puedan visualizar qué cosas utiliza el economista como herramientas, ya no tanto mentales, sino técnicas, pero sencillas. No es nada del otro mundo. Y aquí, por ejemplo, vemos pues estas dos grandes curvas. Para los economistas es sencillo, ¿no? Esta curva azul es la demanda y esta curva roja es la oferta. Cuando disminuye el precio, la cantidad demandada aumenta y cuando aumenta el precio, la cantidad ofertada incrementa, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver por qué. Ahora bien, la demanda. El concepto de demanda intenta preguntarse, bueno, tú como consumidor o comprador, ¿cuál es el precio máximo al que estás dispuesto a aceptar para comprar un bien o servicio? ¿No? ¿Cuál es el precio máximo? Por ejemplo, tomar un taxi. Yo estoy dispuesto a darle nada más 50 pesos al taxista. Y si me cobra 40, uff, qué ganga. Pero si me cobra más, no. Entonces, aquí la demanda es una función o una relación entre cantidades demandadas y precios. La demanda es toda la curva. Eso sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Toda la curva. Ahora bien, ¿qué es la cantidad demandada? Es la cantidad que alguien esté dispuesto y está capacitado de pagar a cierto precio. Es un puntito nada más. No es toda la demanda. No es lo mismo demanda y cantidad demandada. Ahora bien, la primera ley de la demanda es que dice que si el precio de un bien incrementa más comparado con el precio de otros bienes, disminuirá la cantidad demandada de ese bien. Entonces, supongamos que aquí está el precio y va aumentando, y aumentando, y aumentando, y aumentando, y aumentando, y aumentando hasta acá. ¿Aumentó la demanda? No. Aumentó la cantidad demandada. Esto es importante, porque luego la gente confunde aumentos de demanda con aumentos de cantidad demandada. Por ejemplo, luego la gente dice, ok, aumenta la demanda, sube el precio. ¿Es cierto? Suben los precios. La gente disminuye su demanda. No. Como disminuye la demanda, bajan los precios. Como bajan los precios, sube la demanda. Como suben los precios, por el aumento de la demanda, baja la demanda. Y se hace un círculo y no tiene sentido. Entonces, es muy importante no confundir demanda con cantidad demandada. Y esto es un caso muy importante porque incluso economistas profesionales lo han cometido. Se les olvida. Por ejemplo, Thomas Piketty en el libro del Capital cometió un error y no razonó bien y confundió cantidad demandada con demanda o cantidad ofertada con oferta. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, ¿cómo incrementa? El aumento de la demanda, recuerden, es toda la curva. No es un puntito de aquí a un puntito de acá. Entonces, la demanda puede incrementar porque aumentan tus ingresos, porque la población incrementa, porque el precio de algún sustituto incrementa. Por ejemplo, pollo y carne de res son dos sustitutos y están compitiendo por el dinero. Ahora, si el precio de la carne de res aumenta, la gente va a comprar más pollo porque es más barato comparándolo. Entonces, aumenta la demanda del pollo porque aumentó el precio de este otro bien. Ahora, precios de complementos. Por ejemplo, aquí puede ser eh, jugo de zumo y vasos. Si el precio de los vasos disminuye, puede llegar a aumentar más la cantidad demandada, perdón, puede aumentar la demanda de las naranjas. ¿Por qué? Porque es más barato. Me sale más barato comprar un vaso
y también comprar más naranjas y ya no gasto tanto en total. Ahora bien, expectativas a futuro. Si yo espero que los precios en una semana van a incrementar de la carne de res, voy a demandar ahorita todo lo que se pueda. Y eso después lo vamos a ver con algunos ejemplos reales aquí en México, especialmente con la crisis hídrica, pero eso lo veremos en la clase siguiente. Y los gustos. Aquí entra la cultura y la moda y todo lo que tenga que ver con tu subjetividad. Puedes demandar una cosa sencillamente porque te dio la gana, tal vez no lo sepas explicar, pero hay razones. Entonces, estos son los elementos que aumentan la demanda. ¿Y qué es lo que lo disminuye? Pues al revés todo. Si disminuye tus ingresos, demandas menos. Si disminuye la población, se demanda menos. Si disminuye el precio del sustituto, se demanda menos. O sea, si disminuye el precio de la carne, pues voy a demandar menos pollo. Está más barato la carne. Si aumenta el precio del complemento, o sea, naranja y vaso, si aumenta el precio del vaso, pues evidentemente no va a ser tan barato hacer zumo de naranja. Ahora, espero que en la siguiente semana disminuyan los precios, pues no demando ahorita, mejor me espero una semana para que compre barato. Y los gustos, pues sencillamente también, boda. Tal vez encontraron que algún CEO de alguna empresa o de alguna compañía era mala onda y hizo daño a cierta gente. Y pum, se destruyó todo, ¿no? La reputación de una empresa y la gente deja de demandar. Eso puede pasar y pasa muy seguido. Ahora, oferta. ¿Cuál es el precio mínimo al que estás dispuesto a aceptar? Al que estás dispuesto a aceptar para ofrecer un bien o servicio. Y es al revés, ¿no? Imaginemos el taxista y yo. El taxista, su precio mínimo es, yo a fuerzas necesito que me des 40 pesos, ¿eh? Si no, no te llevo. Y yo digo, no, yo quiero que me cobres menos de 50. Entonces ahí podemos negociar. Y se lo recomiendo mucho, negocien con los taxistas. Si no es en Uber, negocienlo. Especialmente porque luego sus precios mínimos son más bajos de lo que creíamos. Entonces, hay taxistas que están dispuestos a cobrarte 35 pesos, pero tú porque pensabas que a fuerzas iba a cobrar 50, ya no lo negociaste. Ahora bien, aquí es lo mismo que el otro. La oferta es una relación entre cantidades ofertadas y diferentes precios. La oferta es toda la curva. La cantidad ofertada es la cantidad que el vendedor está dispuesto y es capaz de vender a cierto precio, que son cada puntito. Cada puntito aquí, no es toda la oferta, cada puntito, esa es la cantidad ofertada. Y la ley de la oferta, si el precio de un bien incrementa más comparado con los precios de otros bienes, mayor es la cantidad ofertada. Como empresario dices, pues me conviene ofertar, me conviene aumentar la cantidad ofertada. Y lo hacen. Y comúnmente, cuando aumenta la cantidad, el precio del petróleo, por ejemplo, desde este punto hasta acá, por ejemplo, es más barato hacerlo en países de Oriente Medio, pero conforme aumenta el precio del petróleo, otros empresarios de otros países dicen, ya no es tan caro, puedo hacer, por ejemplo, en Canadá o en México, puedo extraer petróleo, porque el precio es muy alto, entonces no voy a perder mucho. El problema es cuando baja el precio, ¿no? Entonces ahí hay. ¿Y qué es lo que pasó en México en los años 70? Que por confiarse se hizo todo un quilombo muy feo, que se perdió mucho y por eso todo lo que pasó en los años 70 y los 80, que tuvieron que privatizar empresas públicas porque pues hubo ahí un sesgo por querer que seguiría incrementando el precio del petróleo. Ahora bien, ¿qué hace que aumente la oferta? Innovaciones. Si se reducen los precios de los inputs, por ejemplo, si se reducen los impuestos, también aumenta la oferta. Si aumentan los subsidios, también aumenta la oferta. Si espero que en el futuro los precios el precio de los insumos baje, voy a estar dispuesto a ofertar más mis expectativas de precios. Si entran más productores y entran a competir más, también aumenta la oferta. Y por ejemplo, si el costo de oportunidad de algún bien en particular aumenta, no, si por ejemplo, yo como granjero puedo hacer frijoles o arroz.
Si el costo de oportunidad, por ejemplo, puede ser esos dos, ¿qué sacrifico? Si el precio es muy alto, por ejemplo, del frijol, voy a estar más dispuesto a plantar arroz. Frijol, perdón, estaré más dispuesto a plantar frijol. Entonces el costo de oportunidad es más bajo, entonces incremento mi oferta, porque el arroz no tiene un buen precio, entonces ¿para qué? Ahora bien, ¿de qué puede crecer la oferta? Lo mismo. Si se reducen las innovaciones tecnológicas o se estancan, ya valió. Si aumentan los inputs, también se reduce la oferta. Si aumentan los impuestos, también se reduce la oferta. Si se disminuyen los subsidios, también se reduce la oferta. Si los precios esperados al día de mañana serán muy altos de mis insumos, no oferto mucho. Ahora, si disminuye la entrada de productores, también se disminuye la oferta. Si el costo de oportunidad de otros productos se vuelve más valioso, por ejemplo, si antes era el frijol más valioso que el arroz, pero cambió por alguna cosa y que el arroz ahora es más valioso, pues ya no voy a ofertar tanto frijol, voy a empezar a ofertar más arroz. Y ahora con todo esto entran las fuerzas equilibrantes. Con todo lo que acabamos de ver, la demanda y la oferta se cruzan. Entonces, aquí este punto que está aquí se le llama precio de equilibrio. Ahora bien, el precio de equilibrio es un punto que realmente nunca existe en sí mismo. En la realidad, todo está en movimiento. Entonces, esto es una forma sencilla y abstracta de pensar, ¿vale? Solamente para facilitar las cosas, pero lo importante es el proceso, no tanto que lleguemos a este punto. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, el tema del taxista y yo, ¿no? Esta es mi demanda y esta es la oferta del taxista. Mi demanda, digo, ok, si mi precio máximo de yo pagar el taxi es de 50 pesos, ¿no? Y el precio mínimo del taxista, que a fuerzas quiere ese dinero, por ejemplo, va a ser de 20 pesos aquí. Entonces, hay una gran oportunidad de negociar. O sea, yo digo, ok, ¿qué te parece si me cobra solamente 45 y el otro, te cobro 25, ¿no? Y así podemos llegar hasta este punto de aquí, que sería el más óptimo, pero no siempre se llega. Pero hay una tendencia muy fuerte a hacerlo, hay una tendencia muy, muy grande a que las personas intenten llegar a este punto. Hay varias fricciones como la vida real, pero es una tendencia muy fuerte, que la gente intenta buscar el mejor precio posible y negocian y regatean o se van con otros vendedores o se van con otros compradores. Hay mucha situación ahí. Entonces, tu precio máximo contra el precio mínimo del, del oferente. Incluso si entras a alguna página de comprar acciones o vender acciones, si lo ves en vida real, pasa esto. O sea, hay puja, está luchando los demandantes entre demandantes contra oferentes, ¿no? Hay oferentes que ofertan más barato, otros más caro, entonces está como que esta lucha, están como que no quieren llegar todavía a ese punto. Entonces todo el tiempo están constantemente en esa situación, pero si hay ciclos constantes, si llega a aumentar más el precio mínimo del empresario o llega a disminuir más el precio máximo del comprador. Y aquí es donde entra lo de qué ganga, ¿no? O sea, si yo decía que, por ejemplo, este es mi precio máximo hasta aquí, 50 pesos de taxi y acá 20 pesos precio mínimo del oferente. Si yo logro que esta persona me cobre nada más 40 pesos, ya gané. Tengo excedente, tengo un excedente de bienestar. Y el oferente también, si sabe que con solamente 20 pesos puede vivir tranquilamente, pero es capaz de vender su servicio a 30 pesos, también ya la hizo, es feliz, es contento, ganó un excedente, ganó más allá de lo mínimo. Y aquí, por ejemplo, vemos en acción un poco la oferta y la demanda con la OPEC, que es este cártel de petróleo en el Medio Oriente. Se funda en los 60, hubo una nacionalización en los 70, se empezó a incrementar el precio. ¿Eso qué implicó? Una disminución en la oferta. Si se dan cuenta aquí, al disminuir la oferta, incrementó el precio. Pero aquí ¿qué se disminuyó? La cantidad demandada, no la demanda.
Aquí disminuyó la cantidad demandada porque el precio incrementó. Ahora bien, sí, y aquí vemos también la guerra de Irak, pero después se dan cuenta de que como aumentó tanto el precio, otros países empezaron a producir petróleo. Entonces, aumentó la oferta en general en todo el mundo. Ya no solamente los países del Medio Oriente se dieron cuenta de que no eran los únicos que podían producir petróleo. Entonces, aumentó la oferta y empezó a disminuir otra vez el precio. Pero después hubo un shock de demanda porque India y China empezó a crecer, la población empezó a incrementarse. Entonces la demanda incrementó dentro de esos países y eso hizo que los precios se incrementaran. Y a día de hoy está como en 115, 120 pesos, $120, $130 por ahí, los barriles de petróleo. Entonces, si se dan cuenta cómo cambia la oferta y la demanda, cambian los precios. Entonces, siempre es eso. Para la primera pregunta, no es tanto que si el precio en sí cambia la oferta o la demanda. No. Cuando cambia el precio, cambian las cantidades ofertadas y demandadas. Así es como se debe de entender. No cambian la oferta y la demanda, no cambian las curvas así completamente. Cambia solamente la cantidad ofertada y demandada. Ahora, ¿por qué cambian los precios? Porque cambia la oferta y la demanda, porque cambian las curvas completamente. Esas son las preguntas correctas para hacerse. Ahora bien, la elasticidad. ¿Qué tan sensible eres ante un cambio de precios? Aquí, por ejemplo, entre menos elástico significa menos sensible, más elástico, más sensible. Si se dan cuenta, incrementó el precio aquí de 40 a 50, ¿no? Esta curva de aquí es muy sensible. Esta de aquí es muy insensible. Entonces, por ejemplo, de 40 a 50, esta demanda muy sensible se redujo muchísimo la cantidad. De 100 pasó a 20 de cantidad demandada. Mientras que la otra curva que no es tan sensible pasó de 100 a 95. Entonces, no le afectó tanto el cambio de precio. Entonces, pero hay una segunda ley que es muy importante, que después de un cambio en el precio, la necesidad de cualquier bien se vuelve más grande con el paso del tiempo. Entonces, aquí el tiempo está de nuestro lado. Y aquí son las causas que hacen que una cosa sea más elástica o no. Si hay pocos sustitutos, es menos elástico. Si estamos en el corto plazo, también menos sensible. O si hablamos de categorías muy grandes de productos, también. Por ejemplo, si hablamos de comida, pues en general, no importa cuál sea el precio, todos necesitamos comer. Pero cuando nos vamos a productos más específicos, se hace más sensible. Entonces, también también si es más sensible, muchos sustitutos, en el largo plazo es más sensible la demanda. También los productos específicos, bienes de lujo, y también si utilizamos un gran presupuesto en cierto presupuesto. En general, por ejemplo, la sal, no gastamos tanto presupuesto. Entonces, me comentan que hay un chat, ¿verdad? Hay preguntas, perdón. Sí, a ver, no sé si quieran dar sus preguntas ahorita, mientras le apuro porque ya se está, ya falta poco tiempo, pero esto es lo que las causas que hacen que la demanda sea más elástica o menos elástica. Y esto, por ejemplo, es la segunda ley de la demanda visualmente, ¿no? Por ejemplo, esta primera, curva es muy inelástica. Con el paso del tiempo se va moviendo al 2, al 3, al 4, hasta el largo plazo. Entonces los precios hacen que la gente con el paso del tiempo cambie su cantidad demandada. Se hace más sensible, ya no es, bajó el precio, no pasa nada. Bajó el precio, no pasa nada. Hasta que llega un día en el que dices, ya, me está pasando algo, tengo que cambiar. Y curiosamente, cuando hay una demanda inelástica, un empresario puede subir el precio y no perder muchos consumidores, porque dice, los consumidores no son insensibles al precio. Y gana buen dinero, aunque suba el precio. Y si es una demanda elástica, subir el precio es matar tu negocio. O sea, puedes perder todo tu negocio, literal. Entonces hay que tener cuidado ahí como empresarios en ese aspecto. Ahora bien, también de la oferta es lo mismo, ¿no? Aquí esta curva de oferta es muy inelástica y esta es muy elástica.
Entonces, lo mismo que en la demanda, más elástico, más te afecta el cambio de precio. Menos elástico, menos te afecta el cambio de precio. Y estas son algunas variables, ¿no? Existe, por ejemplo, la dificultad de producir un bien a coste unitario constante. O sea, si quieres producir, pero ves que tus costes variables aumentan muy rápido, pues vas a ser menos elástico, ¿no? O en el corto plazo, también no actúan tan rápido las empresas. O la oferta global también no actúa tan rápido. O pujar por insumos hace que aumenten los precios, entonces no conviene. Ahora, si eres más elástico y te adaptas mejor, pues produces más sin que aumente tanto tus costes variables. Puedes, de largo plazo, puedes empezar a cambiar tu empresa. Localmente también puedes influir más sencillamente en ese aspecto. Y pujar por insumos no hace que incrementen los precios, entonces es más sencillo. Ahora bien, ahora sí vemos al sistema de precios. La pregunta de cómo rayos asignamos tantos bienes y servicios a millones de personas y cómo es que la gente es ignorante de otras personas se resuelve con el sistema de precios. Es el mejor sistema que hay hasta el día de hoy, que conocemos. Los precios son señales de humo. Exigen suministros. Aquí es donde deberían de venir. También la gente hace predicciones con los precios. Se comprenden mejor los mercados. Y cuando hay precios altos, se expanden las industrias. O sea, los precios son muy vitales aquí. Son una especie de señal que te dice que aquí es donde debemos de traer los recursos, aquí es donde son más valorados. Y curiosamente la bancarrota particularmente es malo para algunas personas, pero en general es bueno si consideramos ciertas cosas. Porque en una economía exitosa siempre van a haber firmas que pierden. Siempre, siempre. Entonces, eso no es algo malo en sí mismo del sistema en el que nos encontramos. Ahora, por ejemplo, el sistema de precios dentro del petróleo, ¿no? Que vimos que en los años 60 y los 70 hubo una gran disminución de la oferta y pues, se incrementaron los precios. Entonces, el insumo del petróleo y derivados se incrementó. Entonces, se incrementó el coste de calefacción, aumentó el coste de oportunidad. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con estos recursos, no? Que está tan caro ahora. Pues, el precio es una señal. Empresarios y consumidores tienen que prestar atención, ¿no? Eh, Básicamente el precio les avisa, busquen modos de economizar el petróleo o encuentren sustitutos. Este bien es escaso, ¿eh? Se está escaseando o se está haciendo menos. Entonces, por ejemplo, antes del incremento del precio del petróleo, las rosas se cosechaban en Pensilvania y Nueva Jersey, ¿no? Pero por el incremento del petróleo, del precio del petróleo, ya se volvió más costoso hacer invernadores ahí. Entonces, consecuencia no intencionada, consumidores buscaron sustitutos, osos de peluche, chocolate para sus parejas. Y empresarios encontraron formas más económicas para hacer las rosas, se fueron a otros lados. Dijeron, ¿por qué en vez de usar este invernadero no usamos pues, sol natural? Entonces se fueron a lugares que tengan esas cualidades. Y aquí entra Ecuador y Kenia. Entonces, nadie en el mundo realmente, personalmente, nadie conoce la información completa que el mercado genera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos esta situación, ¿no? Cómo cambió del invernadero hasta cambiaron a otros lados, por ejemplo, Kenia y Ecuador, y cómo las tierras de Kenia se volvieron más valiosas por esa situación y cómo otras gentes buscaron otros sustitutos. Y curiosamente aquí, por ejemplo, el granjero de Kenia pues no sabe nada de petróleo, ¿no? No le interesa, pero sabe que el precio de hacer rosas incrementó y que si produce rosas va a ser muy rico. Entonces, ¿qué pasó con el petróleo que se volvió muy caro? Pues lo siguieron usando empresas que lo necesitan mucho. Por ejemplo, el sector de aviones. Lo utilizan bastante y aunque suba el precio, lo siguen demandando. Ahora bien, de la mano invisible, la mano invisible, como hablábamos, eh, es esta situación donde todas nuestras acciones como sociedad generan orden. Un orden que no necesita de un rey o de un genio maligno o o de algún ser omnipotente, ¿no? Por ejemplo, con Kenia ahora se producían más rosas. Gracias a este suceso del petróleo, ahora producen 50,000 toneladas para exportar nada más. Y las mujeres de Kenia, pues no les interesa mucho la cultura del San Valentín. O sea, saben que les van a pagar bien por las rosas y nada más.
Entonces pasa estas rosas a aviones refrigerados y estos aviones van a una ciudad o a un pequeño lugarcito que se llama Alsmer de Holanda, que es un mercado de subastas. Y aquí en este mercado de subastas, pues llegan 21 millones de flores cada día y representan el 60% de los mercados internacionales de flores. Hay de todo dentro, hay ingeniería, hay gente, hay arbitradores, hay especuladores, hay de todo. Por ejemplo, aquí, pues, esta es su forma de especular. Tienen el nombre del oferente, el nombre de la flor, el color, lote, la longitud de la rosa, el peso, todo. Acá, por ejemplo, su forma de comprar, precio, por ejemplo, aquí empieza el precio máximo del comprador y va bajando hacia acá. El punto azul es el precio mínimo del vendedor. Dice, yo quiero que me compres al menos a este precio, ¿eh? Pero si quieres puedes comprar a estos otros precios, tu comprador. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, todas las características. Los especuladores pueden hacer esto sin ningún problema. Pueden comprar rostros así rápido. Inicia con un precio alto y cae el precio. Entonces, el comprador debe elegir cuándo comprar, ¿no? No quiere comprar al precio más alto, quiere ver cómo se empieza a mover el precio para ver si aumentar su cantidad demandada o disminuirla. Y aquí vemos otra vez, las rosas ahora van a otros aviones refrigerados y van a otros países. En invierno todavía, ¿no? En febrero, por ahí todavía es muy frío y ahí no se hacen rosas muy fácilmente. Y esto al final, pues vemos que desde el simple hecho de que hay una rosa y una pareja que quiere pasarla bien, se relaciona todo un sinfín de bienes y servicios, todo un sinfín de trabajadores. ¿Quién diría que gente de Kenia, mujeres de Kenia, casi siempre son puras mujeres, las que hacen recolección y producción y mantenimiento de las rosas, pudiera ser tan amplio y pudiera relacionar todo tipo de bienes, desde el café que toma el que maneja el avión hasta el que no? Entonces, el mercado es la primera red mundial. Es más vivo, más interconectado que cualquier computadora. O sea, no lo vemos, pero ahí está. Y por eso se le dice invisible, porque es un orden que no llegamos a ver fácilmente cuando no lo pensamos. Y aquí pasó también con el COVID, también pasó una situación de ese estilo. El COVID afectó toda la oferta y la demanda, especialmente la demanda. La gente empezó a pensar en la muerte, en altos precios y desafortunadamente pues pasaron cosas muy feas. Entonces aumentó la demanda, eso incrementó los precios, se redujeron inventarios, entonces habían menores cantidades demandadas porque ya era más caro. El problema es que esto duró mucho y tiene que ver una situación con el gobierno, no tanto con el mercado. Por ejemplo, aquí, ¿no? En Amazon y aumentaron muy estrepitosamente los precios. Paquetitos de 24 botellitas pasaron de $10 a $400. Las máscaras N95 aumentó 2.500%. Las primeras semanas de COVID, pues estuvo muy fuerte este aumento de la demanda. Gobiernos empezaron a enojarse y dijeron, esto está mal, hay que controlar los precios. Así que Francia, Reino Unido, Estados Unidos impusieron controles de precios. Amazon incluso los condenó. O sea, decían es que no están cobrando más de lo razonable. Políticos aprovecharon rápido. Kamala Harris, que es una demócrata de California, también, y propuso una ley de que no más de un 10% de incremento, porque eso está mal. Obviamente esto implica muchas cosas porque están ignorando cómo funciona el mercado, ¿no? Aquí ya es otro mercado, se llama el mercado de votos. Es un mercado político muy distinto. Entonces vemos que los precios se incrementan, empresas buscan modos de economizar, cambian de giro comercial, incluso eso aumenta a largo plazo la oferta y reduce los precios. Ese es mercado libre, ¿no? Por ejemplo, Grupo Modelo utilizó el alcohol que usaba para Corona Cero para producir 15,000 botellas de producto sanitizante. O sea, eso es un cambio muy importante. O sea, la gente se puede adaptar, las empresas se pueden adaptar. La gente también, ¿no? Sus sustitutos, cuando incrementa el costo de oportunidad de un bien, cambian a otro bien, ¿no? En vez de comer en un restaurante, piden por Didi o por Uber. Los cines es lo mismo, ¿no? Pasa el COVID, se disminuye la demanda, cae la demanda de los cines, pero aumenta la demanda de otros bienes sustitutos. También las farmacias
tienen miedo de aumentar los precios por una cuestión de riesgo, de perder reputación. Incluso este CEO dice que los distribuidores de Estados Unidos tenían miedo de hacerlo porque el gobierno podía ir contra ellos. Entonces, les era difícil. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos de todo esto? Eso lo vamos a ver mañana. Mañana es donde vamos a ver realmente cómo podemos aplicar la economía para criticar mejor o para pensar mejor o ser más conscientes de nuestras reformas. O sea, no es una cosa de la y se va. No es sencillamente decir, es empresario malo, mazazo en la cabeza y listo. No puedes aumentar los precios. Eso tiene consecuencias, consecuencias no intencionadas, que pueden ser, es como tomarse alcohol, una botella de alcohol hoy y el día siguiente tener una resaca muy fea. Y ya para terminar, esta frase de Bernard Smith, un premio Nobel de Economía muy bueno, de manera sencilla y muy clara, explica por qué la economía pues, realmente está resolviendo un misterio muy importante, ¿no? ¿Cómo es que el sistema de precios logra que el mundo funcione sin que nadie esté a cargo de este? O sea, es como el lenguaje, nadie lo inventó. Y otras instituciones, el dinero también. Nadie inventó particularmente el dinero. Apareció. Apareció por todas nuestras interacciones. Alguien nos dijo, hay que hacer el dinero y ya. Y que todos lo acepten. No, tienen todo un proceso. O cómo se produce orden a partir de la libertad de elección, porque la palabra orden casi siempre, Ocupar si es mexicano. este, sí, cierto. Perdón, eh, a veces la palabra orden lo pensamos, es que alguien debe estar a cargo de este sistema de precios, alguien debe controlar todo esto para que todo funcione, pero no, la economía nos enseña que no es así. La economía nos enseña que de algún modo el sistema funciona por todos nosotros. O sea, no hay alguien que realmente diga dónde es más importante enviar qué bienes o servicios. Y cuando pasa eso, cosas muy feas pasan. O sea, si alguien llega y dice, yo soy el rey, un economista dice, yo soy el rey aquí, yo sé más de economía que ustedes son tontos, yo sé dónde deben ir los mejores recursos. Eso es arrogancia y eso puede generar muchos problemas. O sea, los economistas también son peligrosos, o sea, no son inocentes. Y como conclusión, esos son los elementos: escasez, elecciones, medios, fines, tiempo, incertidumbre, especulación, desde el punto de vista individual. Desde el punto de vista de la interacción social, precios, incentivos, comportamientos, reglas de juego, cultura, beneficios y costes que todos asumimos y nuestras consecuencias, ¿no? Nuestro lugar, somos demandantes, también tenemos espíritu empresarial, algunos lo tienen más desarrollado, pero todos lo tienen, aunque no se den cuenta. También asumimos costes y beneficios marginales. Debemos decidir qué sacrificar y qué no sacrificar. O qué fin satisfacer y qué fin no satisfacer. El interés personal. Estos son los tres objetivos que yo pienso que todos buscan. O sea, políticamente ser más críticos y ser un mejor ciudadano. Desde el punto de vista de curiosidad, lograr resolver acertijos sociales. Y psicológicamente siento que sí es verdad que te ayuda a empoderarte, sentirte menos alienado y sentir que no comprendes el mundo a tu alrededor.